Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tener a un arquitecto porteño, un arquitecto de la ciudad de Buenos Aires. Él se llama Nicolás Silowowski, o como se pronuncie. Así que apenas Nicolás se conecte, vamos a hablar con él. Así que ahora mismo le voy a enviar el link para que se conecte y así iniciamos de una vez. Un segundo. Así que ahí ya... ahí se conectó Nicolás. Nicolás Silowowski de Buenos Aires. Un segundo. Ahí ya te mandé la invitación para transmitir juntos. Y apenas... Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Y Nicolás? El apellido es difícil, pero bueno, sí, Nico Silowski, más práctico. Pero ¿dónde está Nicolás? ¿Vos sos Martín o no? Era Nicolás el que tenía que ¿Cómo? conversar. Casi, casi iguales ahora. Aparte, Martín no está tan flaco como antes, así que estamos más parecidos que nunca, creo. Bien, Pero bueno, claro, porque son gemelos. Arquitectos gemelo, gemelos. sí, gemelo, sí, sí. Bien, ¿les pasa eso que si alguno se lastima el codo, el otro lo siente? ¿Les pasa esas cosas también? ¿Como a todos los gemelos? No, no, siempre me pareció raro que hagan esas preguntas, porque lo preguntan muchas veces y no conozco ningún caso de algo parecido ni nada, ni mucho menos, pero Porque, porque no, 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 no. los gemelos famosos de la tele siempre cuentan esas historias en la tele. No, pero lo contarán para decir algo en la tele, nada más. No, pero por lo Bien, menos en nuestro caso no ocurre. nunca les pasó nada así extraordinario, tipo No, sensorial y todo eso. por ahora, no, nada particular o nada como que tenga que ver con eso. Bueno, pero son gemelos y los dos tienen, son gemelos y los dos tienen la misma profesión, así que algo hay. Sí. No, bueno, pero seguramente fue la influencia de mi mamá que estudió interiorismo y nos mostraba las maquetas, los planos, dibujos. Bien. Y a mi papá también le gustaba, de chico siempre lo mostraba y siempre le gustó dibujar algunas cositas. Y entonces como que de esas dos eh, vertientes o de nuestros viejos, que nos gustó todo el tema siempre del dibujo y ese tipo de cosas. Bueno, Entonces como que naturalmente fuimos llegando a eso. y después cada uno tiene su estudio. Son independientes ahí. En realidad, viste que en realidad ahora como la modalidad de trabajo no solamente en la arquitectura, sino en muchas profesiones o oficios, es trabajar un poco con diferentes personas. Sí, Por un lado tengo algunas cosas de construcción y algo de proyecto con un compañero de la facultad, después con mi hermano también hacemos algunos proyectos en conjunto, así de algunas cosas. Después con una amiga también hacemos casas, proyectos de casas, y por eso ahora estamos trabajando mucho desde casa, eh, pero cada uno en su casa y tenemos como así como diferentes formas de trabajo. También, bueno, doy clases en la facultad, entonces como que me voy repartiendo con diferentes tareas, pero siempre ligadas al tema de la arquitectura. y sí, Eh, y porque pues, la paga es poca, así que hay que tener muchos trabajos a la vez acá. tal cual. Hay que hacer muchas cosas y tratar De de sumar. que el toquito de plata sirva para y rinda para el mes. Sirva para algo. ¿Y en la Sí, facultad qué por lo menos. das? Arquitectura 1. Ah, bien. Sí, ya hace bastante hace unos años soy jefe de trabajos prácticos, por lo cual está bueno, es interesante armar las clases como para todos los estudiantes de primer año y es como de alguna manera un desafío un poco más de lo que es estar en una mesa y corregir solamente los proyectos. ¿Y con quién Así que estás? bueno, siempre me interesó lo que hice ahí. Estoy en Scagliotti, que antes era Scarone, turno Sí, mañana, bien. bueno, en año. ¿Y por qué primer año? ¿Qué ves en primer año que te interesa Porque, trabajar con bueno, ellos? naturalmente
se me dio de esa manera porque había arrancado siendo estudiante, entonces en primer año siempre fue la primera forma de arrancar un poco con la docencia, pero después al mismo tiempo me interesó mucho como los primeros pasos y después despertar el estímulo hacia la carrera de cada uno de los alumnos, de los estudiantes. Eso estaba interesante. En un momento me fui como estancando después de tantos años de estar en la mesa y corregir proyectos, pero después cuando surgió la posibilidad de ser jefe de trabajo práctico es como que fue un desafío nuevo, pero también, Bien. bueno, en un momento me interesa cambiar un poco de año y de perspectiva Y sobre, tenés que tener mucha sobre paciencia, tenés que tener muchísima paciencia, ¿no? Y estar mucho más sí, controlado, porque son, bueno, no sí. importa, son casi Sí, sí, nenes, sobre todo en ¿no? primer Porque año donde tienen, muchos, son casi nenes también, porque tienen 17, 16, sí, 18, están como ahí, ¿no? eh, Y es un 18, momento 19 años, no más que complicado. eso. Sí, muchos aparte todavía, viste que en la arquitectura muchos que arrancan lo hacen como una materia, una carrera que no saben bien si la quieren seguir y están investigando un poco. Y entonces muchos también tenés que estar atrás, pero al mismo tiempo lo interesante o el desafío es que el estímulo que uno les da dando clases les sirva como para que puedan continuar con la carrera. Mm. Entonces también ese desafío creo que es muy interesante dentro de primer año, a diferencia de otros de Sí. segundo, tercero, cuarto. Sí, para mí sería como muy difícil. Bueno, mi experiencia de profesor fue en quinto año Claro, y claro, me sentía mucho más libre, ¿no? Porque es como, bueno, te sentís como más, es casi sí, uno a uno, porque en ese momento éramos casi de la misma edad. Pero yo estando en primer año a sí, veces sí, me daba como mucho miedo, no, tipo, los puedo lastimar, qué sé yo, me daba como mucho miedo. sí, 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 son como esas circunstancias que van cambiando a partir de los años y que es verdad, en quintos son pares, están todos en la misma, pero así en primero es como que Tenés más hay cuidado. cierta, sí, hay ciertos cuidados y aparte hay mucho de pedagogía, hay muchas cosas que uno tiene que atender porque cualquier cosa de más que dice puede hacer hasta que un Que estudiante deje la renuncie. carrera. Sí, He visto casos de docentes maltratando a estudiantes y que se han ido llorando. sí, sí, sí. Es delicado. Bueno, yo hice el CBC, sí hice el CBC, después pasé a Belgrano, y en CBC yo tenía una profesora que me hacía llorar, me hizo llorar varias veces en dibujo. Claro. Sagacesta era el apellido. Si a quién iba a putear, no me acuerdo el nombre de Sagaceta, pero era de dibujo de No te Manteora. querés acordar porque No sé si era Mirta o Marta, no me acuerdo, o Susana, nombre así. Y me acuerdo que no era el único, ¿eh? Salíamos bastante como mal, porque nos decía, a mí me decía que yo no era para esto, como me tenía que dedicar a otra carrera. claro. No, el tema de la docencia es delicado porque muchos aprovechan del rol Sí, de poder y por cuestiones de autoestima y demás quieren someter al estudiante o quieren mostrar, viste, cierto poder, cierto temperamento y que es, bueno, es la bajeza de cada uno, ¿no? Cada uno lo demuestra de diferentes maneras. bien. Y después, bueno, ¿y qué te es como una especie de empresa constructora? ¿Sos también constructor? No, no empresa constructora, pero hacemos trabajos así de remodelaciones y cosas así chicas Ah, ok. que pueden ir surgiendo, pero que son difíciles de generar, porque siempre los problemas, viste, de uno hace presupuestos y después ni siquiera te agradecen, ni siquiera te dicen, bueno, lo hacemos más adelante, viste que el más delicado te dice, bueno, gracias, veremos el presupuesto, pero la mayoría, ni gracias, incluso a veces uno hace un proyecto, viste, para mostrar más o menos cómo quedaría la remodelación y ni siquiera te lo agradecen, pero No, bueno, no. el argentino es así, Ni siquiera el argentino es muy. ni tampoco te lo pagan, ¿no? Eso está de más decirlo. No, olvídate, no te lo pagan, no te lo pagan. ¿Y por, y Pero el por- argentino es así, tenés gente eh, espectacular y gente de mierda, es así, no, sí. no ¿Y hay, por qué crees tenés todas las variables. ¿Por qué crees que cada vez que, por ejemplo, vamos al médico o al psicólogo, bueno, yo soy más del psicólogo, Sí, siempre, viste, al psicólogo o al médico siempre se le paga, ¿no? Siempre se le paga por sí, adelantado, uno nunca tiene miedo ¿no? Vas al cardiólogo y hay que pagar 500 pesos y lo pagás sin quejarte, ¿no? ¿Por sí. qué crees que al arquitecto nos pasa todo lo contrario?
tenemos que rogar, tipo, que nos den 500 pesos por un dibujo. ¿Qué hemos hecho mal nosotros como para que al médico se le pague cualquier cosa, cualquier precio y nosotros no? ¿Qué diferencia hay? Creo que primero no hay un sentido de comunión o de unión y digamos, de como en otras profesiones pasa que hay como ciertos límites y ciertos puntos a tener en cuenta sobre cómo uno debería cobrar los trabajos. O un abogado ni en pedo se le escaparía algo así, pero un No. arquitecto que por ahí tiene algún sentido más romántico sobre la creatividad, sobre un poco esas cosas, y sobre... hay muchos trabajos que hacemos los arquitectos, a veces los haríamos hasta gratis, sin exagerar. Hay cosas que nos gustan hacer, como los concursos, de hecho, que se hacen gratis, con Sí. muchísimo riesgo por el tiempo invertido. En cambio, por ahí ese romanticismo, otras carreras no lo tienen, entonces es como que existe, que se tiene que cobrar o cobrar. Bueno, pero digo, Entonces, también está en el lugar del otro, ¿no? Porque uno directamente ya va al médico o al psicólogo ya pensando que voy a tener que pagar, ¿no? Estás esperando que el psicólogo sí. diga, bueno, son 1.500 pesos la sesión. En Claro, cambio, la sí, consulta. entonces, Sí. bueno, hay un arquitecto que, no me voy a olvidar el nombre, que es este señor mayor, el que hace el libro de las casas. ¿Cómo se llama? La salud de las casas. Levingston. ¿Lo Ah, conocés? sí, 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 Bueno, viste que sí. Levingston tiene este formato de cobrar las consultas, ¿no? Es decir, te presenta como un médico, ¿no? Vos vas y él ya dice, bueno, la primera sesión, no sé, son 1.000 pesos, después son 2.000, y ya tiene como, ahí está Sí. Levingston, y tiene una cartilla de precio, ¿no? Y bueno, y fue como muy criticado en su momento, ¿no? Ay, ¿cómo vas a hacer? Bueno, pero es su trabajo. Deberíamos Pero es aprender un parte poco es del más de trabajo. eso. Sí, sí, vos que haces una consulta a un abogado y te pasa los honorarios, ni bien te sentás. Por suerte a mí nunca me pasó a hacer una consulta así, pero sé perfectamente que con un abogado vos te sentás y te dice mis honorarios son la hora, 3.000 pesos, 4.000 pesos, lo que sea, encima cobran muy bien. Y en nuestro caso, uno puede ir a visitar una obra, hacer un presupuesto, puede dedicarle 10, 20 horas y siquiera te sirven un café. No, No, es realmente... bien. Y entonces, ¿por Gente qué que sí, obviamente. y por qué entonces siendo tan desagradable todo seguís trabajando? Y porque yo creo que tiene que ver un poco también con el por qué, muchos me preguntaban por qué daba clases gratis, por ejemplo, hace 4 o 5 años lo hacía gratis. Como que de alguna manera me gusta tanto lo que hago y que lo podría hacer gratis y salvo algunos trabajos que por ahí son más para tratar de, de que, como decían antes, ¿no? El piloncito alcance, pero si no, los trabajos de proyectos y demás, creo que es un ejercicio de creatividad y demás que hasta podría ser un hobby. Entonces, Mm, a veces no nos preocupa tanto el tema de cobrar mientras haya otros trabajos que sirvan para poder ganar algo de dinero, ¿no? bien, bien. Bueno, vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, de las cuales tienes que responder Sí, 10. sí. Así que La primera arranquemos. que, la primera que me interesaba responder relacionada, hice como algunas de arquitectura, pero después otras que tenían que ver con un poco de todo, que está bueno no solamente ver ese aspecto. Una vez había hablado con vos por el tema de las casas en Pinamar, Sí. y que hay una de las preguntas que tiene que ver con una casa en Pinamar. Hay una casa que se llama Casa Goldstein, que es Ah, de sí. Bidinost y Paco. Claro, que es una casa que hace poco yo fui con mi familia a pasar Navidad allá a Pinamar. Si bien ya la conocía esta casa, estábamos parando ahí a una cuadra y pasaba todos los días, le sacaba fotos y como que la veía en diferentes perspectivas, ángulos, momentos del día. Y tiene algo muy interesante que es que una cosa que parece una estupidez, pero uno dice, ¿por qué las casas en Pinamar no miran directo hacia el mar con semejante vista y donde uno pretendería mirar como primera medida el tema del mar? Pero de alguna forma es como que genera una situación de contener los vientos y las orientaciones y demás, y tiene como una morfología de una época de los años 60, de esa arquitectura eh, moderna, viste que al mismo tiempo es como media ecléctica, tiene algunos temas de Sí. hormigón y de mampostería, techos inclinados, techos planos.
y me parece como muy interesante esa casa, sobre todo entendiendo que es de una época, ¿no? Donde en Exacto. Pinamar casi que no estaba casi habitada. Y tiene como Eh, una forma y una impronta en el lugar que me parece como muy interesante. está. Y cada vista, cada situación es completamente diferente. Esa otra casa, la trepada, esa que estás viendo ahí abajo, está Esta, esa casa también se la iba a nombrar porque está a una cuadra y me parece muy interesante, tiene como también una situación de implantación similar en cómo contener los vientos y demás. Estéticamente tiene como cierto eclecticismo y como también arquitectura, esa arquitectura de los años 50 60 y al mismo tiempo como de situaciones o por ahí de arquitectura más de lo que son la mediterránea, por así decirlo, sí. ¿no? Esta técnicamente es Entonces de esas dos sesenta y casas son, siete dice ahí. sí, sí. Bien. Sí, y aparte las dos casas están muy buenas porque de afuera es como que no se pueden entender a la totalidad. Tienen como un misterio que siempre uno descubre diferentes cosas a partir que las vas observando, mirando por las Bien, diferentes vistas. bien. A ver, no, después ya, otras ya son casas de Pinamar, acá tenemos de vuelta la... Claro, hay otras casas que son todo tipo de casas. ¿Y qué tal Sí, me estuvo llamó la Pinamar? atención también. ¿Cómo? ¿Y qué tal estuvo? Esta también, esta casa es muy rara, está buenísima esta casa, este chalecito. Sí, sí, no la vi en persona, pero la tengo vista. Sí. Sí. ¿Y qué tal estuvo Pinamar? ¿Cómo la viste? Con todo este formato que tiene de ciudad con las bicisendas, esa cuestión como más porteña. Sí, a mí Pinamar me gusta mucho. Si bien cuando yo era chico Pinamar era visto como un balneario más, como viste, más de clase Elitiza. media alta. Hoy en día ya no es tan así, salvo algunos sectores. Si uno alquila una casa, obviamente están las casas de clase alta o de gran poder adquisitivo, pero uno puede estar en Pinamar, antes por ahí era como una situación distinta. Y siempre me interesó que tiene como por ahí una escala donde casi no hay edificios altos y después la avenida Bunge parece como muy atractiva de noche, de día, y tiene como una especie de ambiente con el tema de los pinares y demás que me parece como muy atractivo. Mm, No hay mucho asfalto, es porque todavía mantiene un poco la fisonomía de un balneario de otra época, ¿no? sí. A Y, diferencia de Mar del Plata, ese tipo sí, de además también lugares. Pinamar es como... Pinamar también es como centro, ¿no? De la costa, ¿no? Tipo, tenés Mar del Plata, Pinamar y Gesell, ¿no? Son como las tres ciudades. Sí, Y también hay mucha sí, gente de otros sectores de la costa que van a ver, que van a la playa de Pinamar, pero que no alquilan en Pinamar, ¿no? Entonces tal también cual. hay más, Sí, se mezcla más la gente. No es sí, hay gente tal cual. que está en una playa y va a Pinamar para ahorrar la vivienda que es carísima. Sí, de hecho, me ha pasado varias veces de alquilar con amigos en Ostende, al lado, que es más barato, y después ir a la Plaza de Piramar. Es mucho más barato Ostende. Sí, y también más tranquilo, tiene como su... Sí, O Bahía del Mar, bueno. sí. Y por qué te atrae qué es lo que te atrae de la avenida Bunge? La avenida Uge tiene como una situación, bueno, parece que tiene un ancho, viste, entre frentes enorme, Sí, y sin embargo es una avenida que en los bordes, si uno se va para creo que es Libertador, una de primera y demás, no hay sí, una escala tan, tan grande como lo que sugiere la avenida Bunge. sí, Y tiene como, son de escalas diferentes, como la llegada así como hacia el mar, que empieza como a desvanecerse en los edificios, si bien ahora hay edificios más altos, y después hay como unos árboles, palmeras, pinos, ¿no? Una diversidad de árboles que cuando cae el atardecer está muy bueno porque genera como sombras y situaciones de esa atmósfera que está buenísimo. Siempre me llamó la atención desde chico. bueno, Pinamar hay que decir que está como bastante controlada, ¿no? Como el urbanismo, ¿no? Está Sí, como, ahora sí, ahora pusieron la estación de colectivos lejos, ¿no? Al lado de
de la ruta para que el colectivo no entre a Pinamar. Hay como una idea, ¿no? De todo ese Sí, trabajo. hay un cuidado de la ciudad y de mantener la fisonomía. Sí. Bien. Pasemos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta que elegí es mejor película, Cinema Paradiso, que bueno, Bien. esa película que la vi por recomendación de mis viejos, Y de sí. muy chico en VHS, y siempre como que fui descubriendo diferentes cosas. Es como que primero lo que uno ve de chico es como que es una historia romántica de un nene, de chiquito y demás que va creciendo, pero después a lo largo del tiempo y la cantidad de veces que la vi, vas entendiendo que la película tiene como diferentes vertientes. Es como que uno te quiere mostrar que es un homenaje a la historia del cine y al mismo tiempo también recorre partes del momento de la Segunda Guerra Mundial, de cómo era la economía en esa parte de Italia, después cómo era la relación de la gente, cómo era la cultura en esa época. Tiene como un montón de cosas y después al mismo tiempo tiene diferentes sensaciones de la película, que es de momentos de risa, momentos melancólicos, momentos de todo tipo de situaciones. Incluso la música de Morricone Sí. es como muy melancólica y muy, digamos que va muy a tono con el ambiente de la película. Bien. Incluso después también vi una, que me pareció muy interesante, que hay una versión del director que el final es diferente, entonces también eso le da como cierto atractivo y diferentes facetas a la película. Bien. Es una película que encierra, y la habré visto 20 veces, yo no veo películas más de una vez, pero la habré visto, o sea, 10 veces y siempre como que veo cosas distintas, más allá de que es una película simple, pero creo que tiene un mensaje complejo también porque muestra que de alguna manera una persona que le recomiendan de chico seguir sus ideales y buscar, tratar de salir del pueblo y contacto con el resto del mundo, esa persona logra sus metas, pero después Mm. cuando crece y vuelve a ese lugar se da cuenta que en realidad no era lo que buscaba o fue totalmente infeliz. Logró su cometido o su meta de trabajos y metas personales, pero después se da cuenta que en realidad todo lo que logró se lo perdió por otro lado por no estar en contacto con la familia, Mm. con volver un poco a ese lugar de origen. Bien. Vamos a la tercera. La tercera, bueno, fan de músico, decía la pregunta. Sí. Eh, Debería decir Spinetta, de hecho ahí tengo en un póster de Ah, atrás, ya pusiste pero algo. sí, ayer fue el Día del Músico, que bueno, es en homenaje al día del nacimiento de Spinetta, pero elijo a Marvin Gaye, que es como un músico que fui escuchando de chico, va, no tan chico, hace 10 años, una cosa así, y empezó a abrir un poco la cabeza digamos, de un mundo musical completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Yo era más del rock de guitarra, ese tipo de rock de los 90 Sí. y pasó completamente a escuchar otro tipo de música, más Jazz, música soul, soul. soul, más ese tipo de música que está más relacionada con por ahí con toda la música negra de los años 50, 60, 70, y me empecé a como escuchar otro tipo de música y eso fue a partir de Marvin Gaye, que bueno, que siempre es conocido por esos temas así como muy así como de telo, por así decirlo, pero en realidad no es eso, es mucho más, hay temas así como muy discos de soul y de blues de esa época que están buenísimos. ¿Y cómo llegaste a él? Por Bobby Flores, que yo lo escuchaba Ok. en la radio, esa época escuchaba en la rock and pop y siempre mostraban ese tipo de música y de a poco como me fui metiendo. Y él es un gran Y estuvo bueno, fanático de Marvin Graves. sí, Es como el gran sí, fanático de acá. sí. Como Y, ahí me fui acercando a esa música por suerte, porque si no siempre como estaba limitado a todo lo que no tenía guitarras, para mí era como que no tenía mucha. En ese momento estaba metido muy con mi hermano también con el tema de la guitarra eléctrica y demás, y entonces es como que escuchábamos ese tipo de música, y eso me fue como abriendo
Bien. a otras cosas, ¿no? Igual en los 90 Graves era bastante influenciado por los artistas de los 90. Había varias cosas en Sí, común. sí, Varios lo nombraban sí. en la década Sí, del 90 a Graves. sí, pasa que después hubieron también otros movimientos nuevos de Neo Soul y demás, con músicos que, bueno, D'Angelo, un montón de músicos de los 90 y 2000 que empezaron a tomarlo de referente y por ahí en los 80, en los 90 en una parte se habían olvidado de esa música y después fueron como Sí, retomando con esas... Lenny Kravitz hubiese sido un heladero si no hubiese escuchado a Sí, Graves. sí, pero algunas cosas, es como decir, bueno, tiene más que un Ahí aire, tiene está, bien distinto a Marvin Gaye. Sí, ahí está. Y sí, sí, sí. no sé cuál es la vida de hoy de él. ¿Ya murió? ¿Está vivo? Sí, no, no, murió en el 84, lo mató el padre con él le había ¿En regalado serio? una, No sabía eso. claro, que tenía muchos problemas de drogadicción y el padre era Ah, como ¿en una especie serio? de pastor evangelista y todo eh, un drama, viste, de esas épocas, de los 80. Sí, en el Ah, 84 creo que y lo mató el papá? el papá, sí. Sí, hay documentales de él, digamos. Ah, y lo Sí, vio a buscar. No sí, sabía sí, eso. le había regalado, creo que una pistola, calibre 38 o algo así, y un día se ve que Marvin Gaye le había pegado, le Sí. fue a pegar al padre y después cuando se dio vuelta lo liquidó. O sea, tampoco es que él era un Wow. pobre tipo, sino se habrá mandado seguramente. Dios. Pues ese es Sí. el problema de las armas en Estados Unidos, porque hoy me estaba acordando por otra cosa que estaba pensando en el escritor en Burroughs que mató a a la mujer. ¿Sabes la historia? Ahora, no, Bueno, parece que estaban tomando benzina no, benzendrina, ¿no? Bueno, lo que era antes de la afetamina, del éxtasis, sí, de la anfeta, entonces estaban tomando eso y de golpe quisieron jugar al juego de Guillermo Tell, ¿viste? El de la manzana y de la escopeta, sí, que pone una manzana en la... Bueno, entonces Burroughs le pone una manzana en la cabeza a la mujer y en vez de usar una flecha, usa una escopeta y la mata, porque le pega en el sí, pecho. sí, salen para todos lados con una escopeta. Claro, Sí, y bueno, y la mató, tipo, pero no se dio cuenta, estaban tan drogados, pero bueno, lo mató así claro. con un tiro. En México fue eso. Sí, sí, son esos países donde las armas son fáciles de conseguir y mucha gente las usa Sí, como deporte. como deporte. Vamos a la próxima pregunta. Una casa en la sierra. Esta se llama, bueno, Casa en la heladera del Sí, estudio Juan Domingo Santos. a verla. ¿Y cómo pensaste en ella? ¿Cómo se te vi? ¿Por qué? ¿Casa en Mira, la esa casa heladera? está buenísima. Casa en la ladera de Domingo Santos. Es una casa de hormigón. Esta casa, más allá que me pareció como muy atractiva desde el punto de vista estético, morfológico y demás, en el proceso de obra que muestran en las fotografías de la página de los arquitectos, en una parte muestran una foto donde empiezan, ¿Esta? digamos, claro, en el transcurso de la obra muestra que hay una fotografía que hacen como un estudio de ese ambiente, de ese lugar que ves que tienen como una especie de paneles de roca de yeso, paneles blancos y hormigón. Bueno, muestran que en la obra hacen como un estudio con telas sobre cómo influye la luz en ese espacio y cómo determinar y cómo generar esos paneles blancos para ver cómo incide y cómo se Ah, resuelve el tema estos. lumínico. Claro, era todo hormigón y por partes los revisten de... Claro, claro. Y hay fotos que muestran ese proceso y me parecía que está buenísimo, que es algo que no está muy tocado, Ahí aunque parezca está. mentira, en arquitectura, de cómo generar el proyecto o cómo proyectar durante la obra, que me parece que es algo
que muchas veces se nos escapa y a veces no siempre se puede, casi nunca se puede hacer, pero creo que una etapa del proyecto y la creación debería ser durante el transcurso de la obra. Y eso ocurre por lo menos en el proceso Sí. fotográfico o en las fotografías que muestran en esta casa. Y bueno, me parecía también muy atractivo ese ambiente, digamos, cómo está implantada la casa, la situación Ah, de material. en todos los ambientes tiene como mismo recurso, porque acá también tienen. Claro, es como que van Sí, revistiendo el hormigón donde conviene que la luz rebote y ilumine. tal cual. Y aparte, también tenía otra cosa en la secuencia en las fotografías, es que al final de la secuencia fotográfica mostraban a todo el equipo de operarios, digamos, y que también, aunque eh, eh, también ocurre que en la obra, a veces hablando con el herrero, con el durlero, o quien sea, te sugieren hacer algunas soluciones, incluso a veces tiran algunas ideas y uno las toma porque están buenas para la parte, digamos, espacial de los edificios. Entonces me pareció también que está bueno como que de alguna manera esa foto muestra que, digamos, que los operarios también son parte a veces del proyecto. No siempre, pero a veces participan del Sí. proyecto directa o indirectamente y creo que está bueno reconocerlo. Sin Claro, decir perdóname, sin decir cosas románticas, estúpidas, a mi entender, como puede decir, por ejemplo, el otro día hablaba con Martín, con mi hermano, ¿cómo se llama este arquitecto español que escribió muchos libros, que habla siempre con los Campo nombres soy Besa. malísimo, Campo Besa, que donde él decía, hablando rápidamente, que los operarios eran más importantes que el arquitecto. No, estupideces tampoco, no, porque cada uno tiene su función. Dentro del diseño, obviamente, que el arquitecto va a ser importante, el constructor y el operario para cada uno tiene su rol. Entonces, tampoco Bien, sin entrar en un romanticismo boludo, me parece que sí a veces cumplen un rol importante en esa función. bien. Claro, porque ves, acá tienen en estas chimeneas, es verdad lo que decís, en estas chimeneas es donde entra la luz, Sí, entonces ahí es donde que son esas entradas de luz va sonando. sí. ¿Es Claro, es como, perdón, sí, España? ¿Dónde es? es en España. Sí, tienen como un estudio, y aparte, como vos en las preguntas decías, Casa en la Sierra, me parecía que era como bastante sugerente el tema de cómo trabaja la estereotomía, ¿no? El trabajo Sí, de la masa, el trabajo como de horadar exacto. esa heladera y trabajar con ese potencial, digamos. Ahí está, ¿no? Lo negro, ahí está también enterrada la casa, ¿no? Sí, sí, Ahí sí, sí. está. Es muy buena, no la conocía. Sí, creo que la conocí medio de casualidad, viste que hoy con imágenes que van Sí, apareciendo en diferentes páginas de Instagram, uno tiene como una atomización de imágenes, pero hay cosas que están buenísimas y uno ve los nombres y se mete a conocerlas por Google, digamos. bien, muy bien. Vamos a la próxima pregunta. En esta era ópera prima, acá puede ser que haya hecho algo de trampa, pero como es sugerente la pregunta, lo que me gustaba y me interesaba mostrar era la obra de Sebastián Salgado, o Sebastião Salgado, el fotógrafo brasileño, que me pareció como que de alguna manera, bueno, el tipo se mete en la fotografía un poco tarde en su vida, relativamente tarde, y por eso lo relacionaba con una ópera prima, ¿no? Como sus primeras obras, sus primeras fotografías tienen una impronta tremenda, tienen algunas sobre algunas minas de carbón de Brasil, después hay otras fotografías en África sobre animales, algunas sobre trabajadores en diferentes, bueno, de metalurgia en Brasil y tienen como una potencia esas fotografías que me marcaron y me llamaron mucho la atención. Y son todas siempre en blanco y negro, eh, cosa Ahí que a está. mí no me gusta en la fotografía porque me demuestra algo que no es real. Muy buena. Sí, tienen como muchísimo peso, tienen como, cada foto tiene un clima y una atmósfera que transmite muchísimas cosas, ¿no? Y a veces a mí la fotografía particularmente
Y ese no es me lo da cualquier... y ese es el señor. sí, 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 tienen como diferentes, si bien todas sus fotografías son sumamente dramáticas, tanto para mostrar un animal como trabajadores o personas, eh, O sea, todas tienen como muchísimo peso y con un mensaje muy marcado, muy directo. Todas tienen como sí, un la verdad que sí, no drama lo tremendo. conocía. Esta. Sí, también fue discutido porque eh, se decía que muchas fotos están como que no son naturales, sino que él pedía que esta gente pose para las fotos. Sí, obvio, Entonces, son eh, posadas. claro, seguramente muchas serán posadas y algunas serán no posadas, pero Nadie aún se, así me parece que son sí, espectaculares. no tiene nada que ver eso. Nadie se para así Sí. porque sí. Tipo, me voy a parar y me voy a poner esta pose. No, seguro, es el carisma del ¿No? Eso fotógrafo es para que esa imposible. persona entre eso. Y es la habilidad también del fotógrafo o del artista, Sí, digamos. ahí está. Sí, después son todos casi modelos. Sí, son igual, bueno, son las fotos por ahí más conocidas que aparecen en internet, ¿no? Pero seguramente debe tener miles de fotografías y que muchas deben ser malas, como cualquier fotógrafo, ¿no? Pero bueno, la fotografía analógica también determina que, si bien podrían tener miles de fotos, la elección de cada una de ellas, ya que tienen que revelarlas y demás, es mucho más complejo, ¿no? Que Sí, en el sí. mundo digital. Bien, vamos a la próxima. Una casa mexicana. A ver, Esta se llama Casa de Pedro Reyes, es en la Ciudad de México. Casa de Pedro Reyes. Sí, Bien. ¿De quién es? ¿De Pedro es una, Reyes? es una casa, creo que la hizo un artista, no me acuerdo cómo había sido la historia. Ah, bien. Eh, de hecho, que lo quería leer y después no pude terminar por recordar un poco, pero sí me parece que tiene como una impronta eh, mexicana en el sentido que la arquitectura, esto también lo hablaba con Martín, que como que la arquitectura mexicana tiene mucho bagaje o impronta de la, digamos, de toda la época precolombina, el tema de uso de los materiales, de los colores y demás, pero también mucho de la época de la colonia. Y como siempre en la arquitectura mexicana, por lo menos la que nos llega, la más conocida y demás, tiene mucho fundamento en el estudio del material, en mostrar texturas, climas de diferentes formas. Y me llama la atención también como que acá en Argentina se busca lo contrario, siempre buscar la mínima expresión, todo tiene que ser blanco o todo de un solo material. Pero sin embargo, los mexicanos tienen como mucho más riqueza y potencia y menos miedo en mostrar esa mezcla Sí, claro. y equivoco, Ahí de mostrar está. materialidad, de mostrar, claro, sí, es eso. Tiene una espacialidad que me Es parece muy espectacular, buena. tiene como diferentes formas de trabajar el hormigón, diferentes formas de trabajar piedras, mampuestos, vidrios, todo tipo de materiales, y que incluso la arquitectura está formada por el mobiliario también, que no siempre es elección del diseñador, digamos. Hay Bien. como, creo que es un artista el que lo diseñó o para quién fue diseñado, creo que es una pareja de artistas, por eso Sí, también ahí tiene como están. hay muchas figuras, sí, sí. Y me gustaba Bien. mostrar esta casa un poco para hablar de eso, ¿no? De la arquitectura mexicana, de cómo de alguna manera eh, tienen esa esencia mexicana también que tienen como su propia arquitectura, ¿no? Llama la atención cómo su cultura, su gastronomía, todo tienen como su lenguaje, ¿no? Es muy fácil determinar lo que es mexicano. En cambio, en otros países no pasa eso. En Argentina es difícil de lograrlo. Si decís Argentina, decís carne, fútbol y no mucho más. No sé si hay una cultura muy marcada, hay como, es muy ecléctica tal vez la cultura argentina. En cambio, estas Sí. culturas como la mexicana, con una impronta muy densa y muy marcada, muy definida. Bien. Ahí lo tenemos. ¿Te gusta el hormigón, no? ¿Sos del hormigón? No, más o menos, ¿eh? Esto de casualidad no. Me ha pasado de hacer Ok. una demolición en época de pandemia de un alero de hormigón
y ahí me di cuenta que el hormigón siempre, muchas veces se elige por una cuestión estética, pero no es para nada práctico en la construcción. Ok. Construir, imagínate que hay muchísimas casas de arquitectos conocidos hechas en hormigón, y que esas son casas que no se pueden modificar, no tienen ningún tipo de flexibilidad, no podés abrir una ventana si tenés ganas de generar un espacio nuevo. No soy tan amigo, por así decirlo, del hormigón. Bien. Esa está buena. Listo. Mirá qué bueno como para la lluvia. Una vez justo tiene como un piletón, algo, Sí, sí, ¿no? sí, un recolector de agua de Ahí lluvia. está, mira. Sí, Qué bueno el sí. ¿no? Como va el recorrido del agua, ¿no? Ahí está. Imagínate un día de lluvia, cómo cae ese, y cómo, qué sonido, el sonido que produce en ese lugar, no, Sí, no solamente por un estético, sino también como algo eso es representativo otra cosa. en ese espacio. Bueno, acá ya estamos viendo otra. Mira lo que es esto. Sí, 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 hay cada cosa que... Hay de todo en la vida del Señor. Ahí Sí. va. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Show en vivo. Bien, Y bueno, acá sí voy a Spinetta. Hace 10 años, en el 2009, si bien yo lo había visto a Spinetta en vivo y demás, este recital en Vélez estuvo espectacular porque recorría, digamos, los 40 y pico de años que había, con todas sus bandas. Entonces, era como algo totalmente diferente que un músico recorra con todas sus bandas, con todos los miembros originales, y vaya repasando un poco cada uno de los temas. De hecho, duró 5 horas y media el recital. La verdad que fue wow. espectacular. Sí. Eh, y fue como, tuvo como diferentes ambientes, y bueno, me pareció como me marcó mucho ese recital, porque Es más allá que me mucho guste mucho Spinetta, es mucho 5 horas. sí, sí, fueron como, no sé si habían sido como 50 temas, y fue muchísimo, Wow. muchísimo tiempo, y valió la pena, ¿no? Me acuerdo de haber ido a ver a Divididos 3 horas y media, y te quedan las piernas de un Sí, momento, pero sí. no, ese recital, Además, no hay ninguna droga que dure 5 horas de efecto. claro, sí, 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 Tenés sí, que ir y sí, pero volver. bueno, Tenés que salir y volver. sí, esa sí duró 5 horas y media. Wow. Y después, bueno, después ya un montón de recitales en vivo que me gustaron mucho. Uno que me gustaba nombrar también, hay una banda australiana que me gusta mucho, que tiene un nombre raro, que se llama Hayatus Coyote, No lo en tengo. Conex, que es una banda australiana siempre hace unos años que me gusta mucho, y me pareció muy loco verlos en Argentina. Y ese fue el recital que más esperé, digamos, o que más densidad tenía, por así decirlo, Sí. eh, y ansiedad también en verlo. ¿Cómo se llaman? Hiatus, hiatus, digamos, con H. Coyote es coyote en inglés. Ah, Coyote, mira. con ¿Y K. qué es? ¿Cómo es? ¿Onda quién? Bueno, hacen como una especie de soul, pero mezclan con jazz. Es como muy, muy rara la banda. Y tiene una cantante mujer, por la voz femenina del soul es como que va muy de la mano, y la música es como muy vanguardista. Está buenísimo porque tiene como cosas muy, de cosas latinas hasta cosas completamente diferentes. Es como, bueno, mucha música con raíces africanas, así de- de diferentes lugares. Está buenísimo. La verdad que es espectacular. ¿Y son muchos? Acá está, Geta Coyote. ¿Son muchos? Son cuatro, son Ah, cuatro, a sí. verlos. Lo- Sí, ya la estética de ellos es bastante particular, bueno, sobre todo de la cantante, y un poco se refleja en la música. Hay como una variedad de ritmos que es espectacular. Por lo menos a mí me interesa ese tipo de cosas, desde como de- también me gusta, me pasa en la arquitectura, ¿no? De cómo algunos pueden llegar a hacer una cosa y después completamente
se van para otro lugar y que no siguen siempre un mismo camino, sino que se van como descubriendo diferentes facetas, digamos. Bien. ¿Y el Conex qué te pareció para recitar? ¿Qué abajo, no? ¿O en el teatrito de arriba? Claro, pasa que ese día justo estaba lloviendo y se hizo adentro. Yo quería que fuese afuera, porque En la afuera estaba escalera. interesante, viste, al lado de la. Ya, claro, sí. Así que se hizo en el interior y no fue, no estaba muy bueno el lugar porque había columnas y medio que molestaba un poco Sí, el porque espacio, pero afuera. es un auditorio adentro. No, adentro hay un escenario, es un galpón de hormigón, digamos, por así decirlo. Ah, entonces a veces los arman con Techos sillas altos. o... Claro, no, con techos altos, no, era un lugar como un galpón, digamos, como si fuese, ¿fuiste alguna vez a Cemento? ¿Viste el que No, estaba en la calle Estados Unidos? ¿sabes que nunca fui, nunca soy de esos de que digan, lo vi en Cemento, nunca fui a Cemento? Claro. Sí, yo fui con Martina, me acuerdo, habíamos ido a ver a Ataque, más de pibes, y ese lugar sí era, obviamente hoy estaría prohibido, ¿no? Porque era todo un Eh, bloque de hormigón completamente cerrado, sin ventilación, bueno, sí, alguna ventilación que otra, pero todo oscuro, pero muy bueno para toda esa movida que había en ese momento, ¿no? De bandas más chicas o claro, ese pasa tipo que de cosas. yo vivo a 2 cuadras de obras sanitarias, entonces todas esas Bueno, yo también estoy cerca, todo ese sí, ataque y eso siempre las vi acá en obras, tipo 9 y a sí, 11. enorme, sí. Yo fui Sí, soy más con de, Martín siempre que íbamos a recitales, la suerte de estar cerca de obras, de River también, que fuimos a ver varias cosas, claro, así que siempre nos volvíamos caminando y eso era una ventaja. qué En obra vimos genial. muchas cosas, sí, Bueno, sí, yo de obras vivo a 2 cuadras ahora, y siempre viví. Y me acuerdo que a veces, a veces cuento que a veces llegaba a mi casa tipo 7 8 de la noche y no sabía qué hacer entre las 8 y capaz y las 2 de la mañana que salía después. Entonces sí, me iba a un recital, porque antes los recitales valían 10 pesos, era como comprarte un helado, sí, no era como sí, ahora. sí, sí, sí. Entonces muchas veces entraba iba a obras, me compraba el ticket y ni sabía quién iba a ver. Sí. O me enteraba ahí, o era Pero porque aparte en obras, y como pasaba en muchos lugares, cuando estaba empezado el recital, podías la gente podía entrar. entrar, te dejaban Sí, pasar, podías exacto, entrar. o Como en los gratis partidos de fútbol entrabas. de antes, que al tiempo podías entrar. Sí. O te entraban a Y dejar también está gratis. cerca Club Ciudad que están bandas. Claro, porque a veces, no sé, iba alguien que estaba tan vacío y capaz que le daba paja, tipo, el productor Sí. falló, entonces digo, metan indios, Sí, metan gente. claro, sí, sí, sí. Y de Sí, ahí, sobre todo en la época de Unión, porque después todo se claro. empezó a limitar un montón, pero Imagínate, sí, el productor, entonces el músico le decía al productor, che, fue un fracaso. No, no, esperá que la gente estaba afuera comprando. Entonces abría claro, la puerta. Mirá qué abrían buen la puerta y productor por que lo menos soy. veía más gente. ¿Eh? Sí, sí, por lo menos veía más gente desde arriba del escenario. Claro, Sí, y después el músico tipo ni sabe cuánto cobraba, tipo, Spinetta capaz que claro. no tenía ni registro de cuánta plata se ganaba, No, le pagarían ya un fijo y o no lo sé, cagaban. Bueno, lo pagaban. pasemos a la siguiente. La siguiente es Casa de Campo, A ver, una casa que se llama Avala House, Avala con A sin H y B corta. ahí Es una casa vamos. en Serbia. Los arquitectos se llaman 10 como el número. Es en Serbia Ahí la lo casa. busco. A ver, espera que se me trabó la computadora. Casa, Ábalos. Perdón, Ábala, con B corta. Casa Avala. Vas a ver que es una casa que tiene como una especie de basamento, una parte de basamento de hormigón y después una casa de estructura metálica. ¿Qué? ¿De Ten Arquitectos? Acá, Ten Architects. Sí, sí, Ten Studio, sí. Que tiene, bueno, que es una estructura metálica pintada de negro. A ver si estamos hablando del mismo, sí, porque si lo buscas sale esa sola. Sí, ahí, pasa que, ahí va. Pasa que estoy con la computadora en mal estado. Acá está, esta. Claro.
esa casa, sí. Esa la habíamos visto para hacer un proyecto en el campo también con Martín, con mi hermano, y estaba buenísimo porque Ahí está. tiene como, tal vez como la estructuración o la impronta, no de una casa, sino como de algo, de un pabellón o de algo que es más ambiguo, y con muy poco, o con dos materiales, o tres, el hormigón, el acero, el hierro y el vidrio, creo que se hace algo que me parece como muy, muy bueno para ese lugar, o por lo menos muy idóneo para ese lugar, ¿no? Como generando con un módulo y con esa morfología. Ahí está el módulo. Claro, hay todo un módulo, claro, módulo muy liviano, digamos, por así decirlo, metálico. Y creo que la espacialidad del interior, pero también hay algunos semicubiertos y algunos espacios descubiertos que estaban muy, muy buenos. ¿Sí? Me parecía como algo dentro de todo diferente Mira qué para buena una esta casa de... imagen. ¿Y cómo llegaste a ellos? ¿También por divisar? ¿Dónde miras arquitectura? ¿Plataforma? Yo no me acuerdo si la vi yo en plataforma o la vio Martín, pero estábamos buscando referentes para este tipo de arquitectura así metálica, ¿no? En un Bien. momento nos interesaba mucho trabajar así con estructuras metálicas para poder hacer como cosas así relativamente rápidas. El otro Claro, día sí, puse algo en Facebook con esta cuestión de- del concepto de editorial, ¿no? Esta es que esta cosa, vos no servís para esta editorial, viste que es muy común acá en Buenos Aires, que cada revista, viste, no, vos no estás todavía listo para la revista. Y después tenés estas plataformas como sí, plataforma arquitectónica, hay plataforma arquitectura, o Divisar y todas estas que son como, que publican todo. Tipo, vos no sabés si sí, plataforma claro, le gusta o no, en cambio vos a Suma sí, sabés que Suma va tal y tal no va, o a Plot va uno y no va sí, otro. Eh, sí. ¿Cómo ves De eso? hecho, ¿Sos ves más como, bueno, plataforma, publiquemos todo y si es una porquería es problema del que le gusta? ¿Vos cómo sentís esa parte nueva de la editorial? ¿De que todo puede para ser mí publicable está bien. o no? Yo creo que está bien porque la arquitectura tiene una parte muy, muy fuerte que tiene que ver con la subjetividad, con Sí. cómo determinás qué es bueno y qué es malo. Si bien después hay cosas prácticas dentro de la construcción y de la arquitectura para determinar dónde se vive bien, dónde se vive mal, sin embargo el límite es muy ambiguo. Entonces, me parece que está bien, es como que de alguna manera tienen que haber como diferentes plataformas, una que publican todo, otras que publican de manera muy selectiva, otras que hacen... Yo creo que está bueno que haya, y que cada uno pueda elegir. Bueno, me pasaba con los estudiantes de primero que muchas veces traían referentes de plataforma de arquitectura y decían, no, uno por ahí hacía una crítica sobre esa obra que no era por ahí la más adecuada para usarla de referente para un proyecto, pero sin embargo siempre el estudiante se ataja y dice, no, pero está publicada en plataforma, como diciendo, bueno, pero mirá que está en plataforma. Eh, Hace unos años, cuando arrancaba esta página, me acuerdo que era más selectivo, pero después empezás a ver y hay todo tipo de cosas. Están Sin hablar todos. mal, están todos, sin hablar mal, pero cualquiera que, no sé si se paga o qué, pero publican a todos, No, creo que salvo por ahí algo que... tenés que enviar el proyecto. Pasa que lo único que hay capaz, la defensa de plataforma es, tenés que enviar las fotos, pero las fotos tienen que ser por un fotógrafo, ¿no? No tienen que ser sacadas por vos. Entonces, Claro, ahí también está el tema del fotógrafo, que en realidad sí, el que publica es el fotógrafo, ¿no? Tipo, el fotógrafo sí, manda las fotos y, bueno, lo sabrás cómo funciona. Entonces, sí, es una cuestión más de relación fotógrafo o plataforma, ¿no? tal cual. De hecho, Bueno, en realidad eh, también ahí está, ¿no? El editorial no pasa a ser el fotógrafo, ¿no? Vos sabés qué fotógrafo sí, elegir y sabés dónde vas a ir también, ¿no? de hecho, sí, hace un año más o menos me empecé a meter con el tema de la fotografía de arquitectura y empecé a ver, claro, siempre me llamó la atención cómo Javier Rojas o alguno, Federico, bueno, no me sale ahora el apellido para variar, pero cómo tres o cuatro fotógrafos
más tirando a dos, son los que trabajan para... Claro, pero, claro, que uno dice, bueno, sí tienen mucha calidad fotográfica, pero hay 1000 fotógrafos más con esa misma calidad. Pero sin embargo ellos tienen los contactos para poder llegar a donde los arquitectos quieren. Claro. Y hay mucho caretaje, no, mis fotos las sacó este o tal otro, cuando las podría haber sacado otro, y era lo mismo, pero bueno, no van a llegar a las publicaciones o las influencias que tienen esos fotógrafos, ¿no? Y eso me parece una cagada, de verdad, es como de alguna forma se te convierte todo en una movida media, no, yo quiero que mi fotógrafo sea tal y tal. Lo importante es el uno está haciendo como arquitectura, no quién te sacó la foto y a qué publicación llega. Y de todas estas plataformas, bueno, ya buscás en plataforma arquitectónica, ¿y qué más? Sí. Divisare, ¿qué buscas? ¿Dónde ves? A mí particularmente no me interesa tanto la plataforma, sino me gusta seleccionar qué ¿Dónde busco, lo ves? qué veo. ¿En Instagram? No, en Instagram, no, a veces veo, por ahí conozco alguna obra que no conocía, viste, algunas páginas de Instagram que son así como de... Por eso, en que Instagram. muestran muchas obras. Sí, pero después voy por ahí, busco en Google y voy a la página del arquitecto o terminás en plataforma, que está la mayoría de las obras. Sí. Pero, bueno, hoy en día, viste que es fácil. Cuando recién arrancábamos la carrera en el 2000 y pico, 2000 y poco, 2003, 2004, en el momento tenías que ir a la biblioteca. Sí, tenías que ir a leer. Y nada. Y una cosa que siempre me llamó la atención es que, si bien a los estudiantes de uno siempre se lo induce como para que no vayan a la biblioteca, bueno, ahora ya casi no, pero sí, lo importante en realidad es que uno toma como información, ¿no? Si lo obtuviste en un libro físico o digital, lo que sea, no importa. El tema es saber elegir o por lo menos saber informarse de lo que hace falta. Hay algo interesante que dijiste esa palabra biblioteca, que no sé cuál es el significado, y hace poco estuve con Frase, hicimos de Yuri en Rosario, en alumnos de cuarto año, creo, o tercer año. Un saludo a Rosario. Y los pibes, estaba bueno porque el programa era libre, el programa lo organizaban los pibes, ¿no? Los alumnos. Entonces, ellos le daban, tenían que elegir el terreno, tenían que elegir todo, estaba buenísimo como planteo. Y entonces muchos elegían bibliotecas, ¿no? Le puse la biblioteca. Entonces con Matías en un momento tipo le decimos, todo bien con la biblioteca, pero ¿alguna vez fuiste a una biblioteca? ¿Alguna vez? No, ese tema en la facultad, ¿no? Como la biblioteca, ¿no? Como tema de programa en la facultad, que en realidad siempre nos quieren meter ese tema biblioteca, y jamás nadie, nunca fue una biblioteca, ¿no? Sí. ¿Qué hipocresía en un punto, qué caretaje. Y yo a los pibes les decía, ¿vos vas a una biblioteca? Sí. No. ¿Para qué mierda me la pones en este complejo, la biblioteca? Sí. Es muy frecuente, incluso en muchas cátedras se hace en segundo, después se vuelve a hacer en tercero, se repite el programa. Pero es un programa que no sirve para nada la biblioteca. Perdón. Sí, no aparte hay como un modelo, igual últimamente en los últimos años se empezó a usar más que el modelo de la biblioteca, de la mediateca. Bueno, peor. Que ahí sí hay un poco más de actualidad. Sí, pero hay un poquito más de actualidad con respecto al tema del uso de la informática y ir a buscar a un archivo. Igual nadie va. Pero acá en Argentina es imposible una mediateca. Tipo, Toyo Ito acá no existe. No. Yo me acuerdo que yo durante los 5 años de la facultad siempre quise hacer un complejo de cine, quería hacer salas de cine. Y siempre, y cuando fui ayudante o profesor, a la cátedra decía, che, ¿por qué no hacemos unas salas de cine? Y me miraban como diciendo, ay, qué frívolo que eso. Vamos a hacer el centro de estudios de la danza, bueno, qué garrón. Pero yo, quiero hacer cine, ¿no? Sí, pasa que también hay una carga en la facultad como media, de alguna manera, romántica con lo social. Es como, no, bueno, tenemos que hacer algo relacionado con lo social. Es importante,
pero más importante es que el que va a aprender arquitectura, aprenda arquitectura, no Sí. a relacionarse con lo social. Si después de su vida quiere ser más social o lo que sea, que lo elija uno, pero no lo tienen que imponer. No, De bueno, hecho, hay igual muchas cátedras que hablan de política. Me ha pasado de usar cátedras que te hablaban de política social, de políticos, a quién había que votar, más o menos. Te decían. obvio, sí, es un Hay mucha desastre. boludez, pero bueno, como todo está. Sí, 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 sí. Bueno, yo cuando sí, cuando estuve en el CBC, que fue en el 97, no, 98, no importa, en los 90, sí. me acuerdo que en ese momento, en Sociedad y Estado, todas estas materias pedorrísimas, te Sí. enseñaban que Menem era genial, ¿no? Era buenísimo. Entonces vos tenías que poner en el final que Menem era el mejor presidente que teníamos. Entonces me acuerdo que había como un grupito que creo que se llamaban Ojete, algo así, que era buenísimo. Entonces me acuerdo que saboteábamos siempre la cátedra del ESTA, era buenísimo, le cortábamos la luz al ESTA. Martín pudo estar en 1 y 2. Ah, bueno, yo me acuerdo que en un momento en CBC me juntaba con unos pibes más grandes y le saboteaban, le cortaban la luz a los talleres del ESTA, buenísimo. Después me fui porque acá no voy a estudiar nunca. Bueno, Así que, bueno, vamos a la última pregunta. bueno, es documental. Un documental se llama Jane, de Jane Goodall, creo que se ¿Sí? pronuncia así. Eh, lo estuvieron dando, creo que es de Discovery o de National Geographic, creo que me llamó mucho la atención porque yo no soy mucho de ver documentales de animales, me gustan, pero no, me interesan más los documentales de la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas. Pero me enganché viendo un poco la historia de ese documental y empiezan a mostrar cómo, digamos, esta investigadora se queda sola y empieza como a generar diferentes investigaciones en África. Ella sola empieza a ver cómo la sociedad de estos monos empiezan a relacionarse entre sí, empiezan a tener un montón de ¿Cómo se descubrimientos, llama? y ¿Cómo se se llama? llama Jane, Ah, Jane, sí, sí, Jane. sí. Pero está buenísimo porque muestran la historia de esta mujer, pero al mismo tiempo muestran la historia de una sociedad en particular de estos monos. Está. Que siempre me olvido si son, claro, siempre me olvido si son, qué tipo de monos eran. No sé si eran Go- orangutanes o bueno, no importa, pero gorilas. ¿cómo? Gorilas. No, gorilas no, pero bueno, no importa. El tema es que dentro de esa sociedad empiezan a mostrar cómo empiezan a haber guerras dentro de esa relación entre, sí, empieza a haber como interacción entre esos animales y ella, o también Chimpancéses, dice tu hermano. chimpancés, ahí está. Ah, yo sí Sí. yo prefiero el Y, gorila. Ahí está. no, yo política ni de un lado ni del otro. Parecen toda la misma mierda. Sí. Por algo explicar, como una vez dijo uno en la tele, dijo, no puedo confiar en una persona que tenga ambición desmedida de poder, por lo Y tanto no no, podría confiar en ningún político. ahí está. Y bueno, y este documental es espectacular para mí porque es como también, tiene como una impronta relacionada para mí de Cinema Paradiso también, como tiene todo tipo de sensaciones y de momentos emotivos en el documental que me parecen espectaculares. E incluso también la música tiene como un acompañamiento muy fuerte, pero la historia de ella es espectacular y también, como dije, la historia también de los monos, pasa que está buenísimo. Y es como Bien. muy emotiva, digamos, la forma de cómo está narrado, después cómo se relacionaba con con su novio en ese momento, que era fotógrafo, y cómo se tuvieron que separar, y cómo ¿Y criaron el ella que es hijo en ese contexto. una estadounidense, una canadiense en África? ¿Cómo es la Es vida? inglesa, Ah, sí, es inglesa. inglesa, es investigadora. Era secretaria y le gustaban los animales y se animó y de piba se fue a África sola y empezó a investigar. No había ningún tipo como Fotógrafa, de dice que ella, investigación al claro. respecto y ella empezó todo.
Ahí está como de joven, me parece, ¿no? Sí. Ahí me dice Natalia de la fotografía, sí, bueno, sí, la fotografía que hacía el novio en su Ah, momento, también digamos de la sabana africana eran espectaculares, ella también sacaba fotos de ese lugar, es como que también me interesa relacionar un poco la fotografía con estas secuencias documentales y demás, ¿no? Eh, bien. es como que mis intereses pasaron por ahí, no más por el lado de la arquitectura, pero la fotografía y la música son como las cosas que más me interesan relacionar, digamos. Bien. Ah, y mira, acá hay como dos Bueno, y después quedó monitos. una, ¿cómo? Sí, 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 sí. Sí, tiene como una parte como muy linda de cómo se relacionan esos animales, pero también en un momento entran en guerra y se matan entre todos, tiene como diferentes situaciones. Bien. La última pregunta, la Ah, 10 dale. era una obra de un estadounidense, ¿Sí? eh, que en realidad una obra también lo tomé como algo genérico y tomé a Julius Schulman, el fotógrafo de arquitectura de los años 60, 70, que me parecía que estaba buenísimo porque la fotografía, si bien tienen como un recurso eh, muy machista de esa época y demás, lo que me interesaba era cómo muestran la arquitectura y cómo la arquitectura termina siendo, pasando a segundo plano y cada fotografía es como una obra en sí. Es como que Sí. uno atiende la situación y uno recrea en su cabeza lo que pasaría en ese tipo de ambiente o de contexto. Y me parece que tiene como un lenguaje esa fotografía que está buenísima. Bien. Eh, y, eh, claro, y aparte esa arquitectura que él tomaba, de esa arquitectura de los años 60, 70 estadounidense, me parece que está buenísima. Y no se le da mucha atención a veces en la arquitectura por ahí de nuestro contexto, más de la uva y demás. Y me parece una arquitectura que es muy potente y esa fotografía creo que acompaña un poco El espíritu de eso. ese espíritu. Sí, sí. Bien. Me parece que está buenísimo como se llevaba ese tipo de fotógrafo con esa arquitectura y con esa época ese contexto de Estados Unidos, ¿no? Bien. Si bien no soy amante de esa cultura, ni mucho menos, pero me parecía que Bien, está era como una bueno. esencia muy buscada. Sí, sí, El sí, paso de sí, el paso de los años, ¿no? sí, 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 diferentes. Sí. Bien. Acá tenemos las típicas del sueño americano, esas, ¿no? Esa época de... Tal cual. Sí. Sí, o esas fotografías también que mostraban a la mujer de la casa cocinando y al hombre ahí esperando en la mesa. Son esas fotos que si bien uno puede estar o no de acuerdo con esa forma de mostrarlo, creo que era muy representativo de lo que ocurría en ese momento. Por eso ese fotógrafo creo que era muy idóneo para ese tipo Ahí está. de escenografía y de contexto. Claro, sí, Bien. sí. Bueno, ¿qué te toca hacer mañana martes? Mañana haciendo algunas cosas acá desde casa, algunos planos, documentaciones y algunos proyectos así de casas. Así que muy tranquilo, por suerte, trabajando en casa. Yo antes trabajaba mucho en obra y la pandemia en ese aspecto, la verdad que me mejoró la situación, digamos. Estaba siempre ¿Sí? en constante lucha con remodelaciones, que problemas, que esto, que lo otro, y la verdad que eso es un tema que no todos tienen digamos, la paciencia. La paciencia yo ya la uso para dar clases, pero para la obra y tratar a la gente ya trato de evitarlo. Si en lo posible, quiero evitarlo lo más que pueda, digamos. Bien. Y por qué cómo, qué es un arquitecto de remodelación? Porque es que yo he sido un arquitecto de remodelaciones, ya no lo soy más, por suerte, nada, aunque debería volver. Pero, viste que es como un arquitecto de tercera o cuarta categoría, ¿no? El arquitecto de Pasa que en realidad remodelaciones.
decía al principio, es como que eso lo hago, pero también hago proyectos de obra nueva. No, pero Y entonces como que, viste que existe eso. ¿Por qué crees que ah, la arquitectura sí, de remodelación es de sí, tercera o de cuarta sí. categoría? Y no se Claro, bueno, animan, pasa que porque hay, hasta vos mismo decís, bueno, fue como algo, bueno, algo menor, ¿no? Pero en realidad no, es un mismo trabajo. yo lo relaciono con que muchas veces la remodelación está, "Oh, che, en mi baño lo quiero actualizar", así con esas palabras, che, la cocina quiero cambiar, quiero pintar, entonces ese tipo de cosas son secundarias por ahí en las tareas de un arquitecto porque es como que no puede desarrollar todo lo que uno quiere creativamente. Mm. Ahora, cuando hay una remodelación de hacer algo, me ha pasado pocas veces, pero de hacer una remodelación íntegra, y ahí ese proceso creativo me parece mucho más Sí, interesante que hacer una claro, obra nueva. de un baño. Claro, de remodelar una casa y cambiarle por ahí el programa o hacer de un galpón, hacer un edificio completamente diferente, ese tipo de cosas están buenísimas y me parece más interesante incluso que una obra nueva. No, porque la remodelación, sí, sí, obviamente, me ha tocado gente que fui a ver el departamento con ellos y me dicen, no, tipo bomba y hacerlo nuevo, y sí, es mucho más Sí, divertido, pero que es bastante sí, complicado, porque a veces tenés que sí, agrandar espacios o achicar espacios, o hacer lo que te piden que hagas, sí, y a veces es muchísimo más difícil porque no lo puedes hacer, porque, tipo, no, señora, no puedo poner 3 cuartos más en este living. tal Eh, cual. Pero yo prefiero ese tipo de cliente y no el que diga, no, esto no toques nada, cambiame, no, no, cambiame no. el color y dejame No, los cerámicos, pintámelo. ah, Pero me acuerdo, yo trabajé con un arquitecto en el 2000 y pico, con Federico Febre, que decía que todas las obras que se hicieron en los años 70, 80, que no tienen problemas de accesibilidad y demás, entre pisos, que están todos en el centro de Buenos Aires, en ese contexto de 2000 y pico, decía que los próximos años van a venir ese tipo de obras. Y me parece que está buenísimo, es como empezar a entender que todo lo que está construido se puede mejorar y no hace falta siempre pensar en la obra nueva. A mí nunca me no, no, gustó no, la no. obra de los edificios, demoler una casa y hacer un edificio de 10 pisos. La máquina de hacer chorizo a mí no me interesa, está bueno para mí tratar de mejorar las cosas que existen y darle como una impronta nueva o actualizada, por así decirlo. Sí, o además, ya sobre todo en las cocinas, ¿no? Ahí te das cuenta cómo ha cambiado. A veces he ido a departamentos que tenían 2 cocinas ¿por qué tenían 2? Sí, No, porque antes era el horno, no, viste, es como que sí, o tenían el lavadero, el cuarto de limpieza, el planchado, todas esas cosas que después ahora para bueno, hacer comedor diario, o un segundo dormitorio, ¿no? Entonces, tal cual. también hay muchísimas cosas que ya la gente no usa, entonces Bueno, son innecesarias. por eso yo decía, por eso yo insistía que el hormigón para mí, en mi caso, no me interesa demasiado porque no permite en unos años poder hacer esas modificaciones que van a ocurrir. Sí, Demoler un tabique de hormigón implica un esfuerzo tremendo, volquetes, ruidos, cosas que no vendrían al caso si uno utiliza otro tipo de recursos. sí, es verdad. Así que bueno, nos veremos por ahí, por Buenos Aires. Bueno, un gusto. Así que Y, bueno, y mañana estaré con con un artista visual de Córdoba. Mañana estoy con Verónica Molas. Así que, mira, y después ya me voy a Córdoba. Así que me, empiezo desde Córdoba. buenísimo, lindo Así que Córdoba. si querés viajar a Córdoba, sos bienvenido. El problema de Córdoba siempre es la distancia, viste que siempre tenés un día, entre ida y vuelta tenés un día, tenés que irte una Son, semana, pues si no, no te rinde. Pero está son, buenísimo Córdoba. son 6 horas de auto. 7 horas. Sí, 6 horas, sí, 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 puede ser, yendo, sí. Yo Salís lo a manejo la, igual, pero salís a las 6 de la mañana y llegas a las 12. sí, sí. Pero sí vale la pena Córdoba, está buenísimo. Sí, está Sí. bonito. Así que, y no hay tanta humedad como acá.
Así que Eh, desde Córdoba no voy a parecer tan brilloso con esta humedad y este calor. claro. Sí, hay como diferentes microclimas, como pasa en San Luis también, que el clima es un poco más ameno para estas épocas. Sí, yo voy a estar en Altagracia, que Ah, mirá, a donde el Che iba para curarse el asma. Así que voy a hacer ah, mirá. soy tan revolucionario como el Che. Soy un chico fino que va. Así que bueno, chau Che, nos vemos pronto por ahí. Saludos. Bueno, saludos, nos vemos. Chao, chao. Gracias.